La invitación en la tarde de hoy es a que dialoguemos en torno a la conferencia titulada El amor romántico y la violencia de género en Colombia. Tenemos algo que replantear. Como el título de la conferencia sugiere, la idea es un poco ir conversando, ir dialogando, irles contando a ustedes algunos análisis en torno a una serie de resultados obtenidos principalmente a través de mi tesis de investigación doctoral, con el ánimo de ir aterrizando lentamente en un terreno que nos ayude a problematizar y a cuestionar esta cuestión del amor romántico y su posible influencia en la violencia de género en nuestro país. La metodología que vamos a seguir a lo largo de la conferencia será la siguiente. En primer lugar, voy a hacer como una presentación muy sucinta de la hoja de ruta de la conferencia. Esto es, voy a hablar muy someramente sobre los grandes momentos y temas de la conferencia. Posteriormente, entraremos al desarrollo de la conferencia como tal y hacia el final tendremos un espacio para las preguntas, para los comentarios, dudas, opiniones, etcétera. Esto implica que durante el desarrollo de la conferencia yo voy a dar mi discurso de largo sin ninguna interrupción, esperando que al final ustedes a través de la plataforma levanten la mano y conforme el orden de la petición de la palabra, yo iré gestionando la apertura de los micrófonos. Bueno, en cuanto a la hoja de ruta que vamos a seguir en la conferencia durante la tarde de hoy, el punto de inicio va a estar puesto en, digámoslo así, un análisis relacionado con las estadísticas oficiales de la violencia de pareja en Colombia, esto con el objetivo de tener como punto de partida una comprensión de la dimensión y la magnitud del problema en nuestro país. Posteriormente, entraremos un poco a mirar ya los referentes de investigación, antecedentes que existen en el ámbito investigativo en relación al amor romántico y su relación con la violencia en Iberoamérica y en Colombia. Ya tendríamos en este punto de la hoja de ruta como el contexto suficiente desde el punto de vista de los datos oficiales y desde el punto de vista de las investigaciones antecedentes para poderles presentar a ustedes la pertinencia de la investigación doctoral que estoy llevando a cabo, así como la síntesis de la investigación con su metodología y principales resultados. Teniendo en mente un poco estos resultados y este análisis, entraríamos a recorrer un ideario, algunos ejemplos del ideario romántico colombiano a través del tiempo, digamos que quise extractar algunos ejemplos como de estas creencias románticas que son culturalmente significativas para la cultura colombiana, y ya hacia el final de la conferencia, en tono un poco, o a propósito más bien de algunas preguntas, entraría yo a plantear si tenemos o no retos en función del tema abordado a lo largo de la conferencia. Así que arranquemos entonces por el primer punto que tiene que ver con el análisis de las estadísticas oficiales sobre la violencia de pareja en el país. Bueno, entonces aquí para empezar quise traer a colación los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal sobre la violencia de pareja en el país, dado que el Instituto de Medicina Legal es quizás la entidad más fiable en cuanto a la recuperación, recopilación, registro y seguimiento de este tipo de datos en Colombia. Entonces, aquí esto es extractado de la revista Forensis del año 2018. ¿Qué nos dice la data publicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal para la violencia de pareja entre los años 2009 a 2018? Como podemos observar, en la curva, digamos, de tiempo, la frecuencia, el número de casos de lesiones de violencia de pareja ocasionadas en el país en los últimos 10 años ha evolucionado de manera más o menos uniforme, con un descenso de 10.000 casos, manteniéndose alrededor entre los 60.000 y los 50.000 casos, ¿no? Mirando ya las cifras específicas de 2018, tenemos que tuvimos en el total de Colombia 50.000 casos, alrededor de 50.000 casos de violencia de pareja, con una tasa equivalente a 120 casos, 57 por 100.000 habitantes. Entonces,
Si bien aquí en la curva podemos observar un descenso de 60.000 a 50.000 casos anuales, es importante reparar que no obstante, tanto la frecuencia como la tasa son índices muy elevados. Para tener una sencilla referencia, la OMS establece como tasas problemáticas indicadoras de epidemia cualquier tasa que esté por encima de los 9 o 10 casos por 100.000 habitantes. Y según los datos de medicina legal, tenemos una violencia de pareja que nos reporta una tasa que es 12 veces mayor que una tasa problemática para la OMS. Entonces, esto, digamos, sencillamente para evidenciar que la tasa de violencia de pareja en el país es drásticamente elevada. En cuanto ya a la caracterización de la problemática, encontramos que el 86% de las víctimas de violencia de pareja en Colombia son mujeres. Esto equivale a 6 mujeres por cada hombre que es víctima de violencia. Esto implica que en el país tenemos cada día 136 casos de violencia de pareja que implica lesiones graves, que ameritan pues el peritaje de medicina legal, y 5 cada hora. En cuanto a los periodos de tiempo en los que se registran más casos, aquí hay 3 elementos sobre los que quiero llamar la atención. El primero es el periodo relativo al fin de semana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que durante el fin de semana los casos de violencia de pareja se elevan, son mayores que los días que entre semana. ¿Por qué este dato es un dato que debería llamarnos la atención? Porque el fin de semana es el tiempo social y culturalmente destinado al esparcimiento, al ámbito personal y al ámbito de las relaciones afectivas, entre las cuales la pareja pues ocupa un lugar primordial. Si es el tiempo en el que estamos en pareja, salimos en pareja, compartimos en pareja, supuestamente para compartir afecto, para estar bien, para generarnos bienestar. Entonces, una primera pregunta que empieza a surgir desde ya muy tempranamente en la conferencia es en relación al tipo de, ¿qué creencias, no? ¿Cuáles son las creencias, los significados que nosotros tenemos del estar en pareja, del compartir afecto, que hacen que en los tiempos específicamente destinados a ellos se nos eleve la violencia? En ese mismo sentido, llama la atención que se registren más casos en los meses de marzo y de mayo. Llama la atención porque en el mes de marzo, pues todos sabemos, estamos un poco reunidos aquí hoy a propósito del 8 de marzo como la fecha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, y en mayo, en la segunda semana, usualmente se celebra el Día de las Madres. Digamos que son meses icónicos de celebración histórica, social y cultural hacia la mujer. Entonces, llama la atención que justamente en los meses en que estamos celebrando la feminidad, en que estamos celebrando el hecho de ser mujer, se dispara una forma de violencia que tiene a la mujer como principal víctima, ¿no? Entonces, como les digo, desde ya, preguntas que nos deben empezar a ir cuestionando en relación a nuestras creencias, tanto individuales como sociales, como culturales. Ahora bien, en relación con el presunto agresor, con los victimarios que ejercen este tipo de violencia, encontramos nosotros que los principales agresores son los compañeros permanentes o los excompañeros permanentes, ¿sí? En una también muy elevada proporción entre el compañero permanente y el excompañero, tenemos más del 80%, casi un 90%, indicando que esta forma de violencia pues ocurre fundamentalmente en el ámbito de lo íntimo y del hogar, con la persona que se supone, digamos, más debería significar un patrón de cuidado, de protección a las mujeres. Este también es una gráfica que nos comparte el Instituto de Medicina Legal en su revista Forensis del año 2018, que nos muestra la distribución, la tasa, digamos, por sexo, la tasa de los hombres víctimas está representada en color verde y la tasa por sexo de mujeres está representada en color amarillo. Y como ustedes pueden ver, la misma tendencia mayoritaria de una tasa de mujer que supera ampliamente la tasa de los hombres en cuanto a ser víctima, no solo se refleja en el panorama nacional que acabamos de ver en la anterior diapositiva, sino que se refleja prácticamente en todas las regiones del país.
Ahora bien, cuando entramos nosotros a detallar un poco los detonantes, las causas detonantes de esta violencia según las estadísticas y los datos de medicina legal, encontramos que de los casi 50.000 casos de violencia de pareja que se registraron en el 2018, los principales factores detonantes fueron el machismo en un 48% de los casos y los celos, la desconfianza y la infidelidad en un 36% de los casos. Esto implica que cerca de un 87% de los casos de violencia de pareja en el país están siendo detonados por razones de machismo y por razones de celos, desconfianza e infidelidad. Es un porcentaje muy elevado. Es en este contexto y es a partir, digamos, de la detección de estos factores detonantes que resulta absolutamente fundamental identificar la incidencia que en la violencia de pareja pueden estar representando las creencias culturales machistas, particularmente aquellas asociadas al amor romántico y sus mitos, como son los celos y la infidelidad. Ahora bien, no podríamos dejar de hacer como un análisis de las cifras si no revisáramos brevemente cómo se han modificado las cifras a propósito del impacto pues, que ha tenido la pandemia del COVID-19. Entonces, brevemente, aquí tenemos los datos del año 2019. Para el año 2019, Medicina Legal no publicó la revista Forensis, sino las bases de datos las colgó y las dejó disponibles en su página web. Y en estas bases de datos encontramos que para 2009 tuvimos 42.134 casos de violencia de pareja, digamos con una frecuencia bastante similar a la de 2018, que fue el año inmediatamente anterior que revisamos en el histórico de nuestro análisis. Se encuentra que casi un 86% de las víctimas son mujeres y que la relación de las víctimas de mujer a hombre sigue siendo de 6-1. Esta es una tabla que recupera Cisma Mujer, y en esta tabla que recupera Cisma Mujer, pues lo que se evidencia es que evidentemente el comportamiento de la violencia de pareja en 2019 fue muy similar al comportamiento de esta forma de violencia en 2018. Entonces vamos a empezar a mirar ahora qué empezó a pasar en 2020. ¿No? Que es el año pues, en el que desafortunadamente toda nuestra normalidad se modificó a causa de la pandemia. Entonces, del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020, el Instituto de Medicina Legal registró 23.092 casos de violencia de pareja. La proporción, digamos, sigue siendo de un 86.46% de víctimas mujeres, digamos, entre el 85 y el 86% de las víctimas son mujeres, y eso ha sido así en el histórico de los últimos años, y la relación de víctima hombre-mujer sigue siendo de 6-1. Estos datos no han variado. ¿Qué varió en este periodo? Se registraron casi 35% menos de casos para el mismo periodo en 2019. Si bien desde algunas instancias esto se interpreta como una reducción en las violencias, aquí deberíamos ser muy cuidadosos en el análisis. Y esto fundamentalmente porque si bien las lesiones en el Instituto Nacional de Medicina Legal pudieron verse reducidas por efectos del confinamiento, esto no quiere decir y no significa que la violencia dentro de casa no haya aumentado. De hecho, la Fiscalía Nacional de la Nación reporta un incremento en las denuncias generadas por este delito, así como las líneas de llamadas de atención a mujeres reportaron un incremento elevadísimo. Aquí nada más para ejemplificar, podemos mirar como la curva de crecimiento del año 2020 en relación al año 2019 mes a mes, ¿no? Del aumento drástico en el número de llamadas de mujeres que llamaron a la línea 115 por causa de violencia intrafamiliar, ¿no? Un incremento equivalente al 112%, y digamos que la diferencia en número de llamadas es que pasamos de 8.900 llamadas en 2019 a 18.864 en 2020. Prácticamente 10.000 llamadas más. Siguiendo como en nuestro análisis histórico, incorporando lo que pasó en lo transcurrido del año 2020, con los reportes que tenemos de medicina legal, que no son completos, digamos, no cubren el año completo, sino que tenemos reportes únicamente de enero a septiembre.
encontramos que entre 2014 y 2015, ¿sí?, el nivel extremo de riesgo de violencia mortal de las mujeres por parte de sus compañeros afectivos pasó de 1.359 casos a 2.213, lo cual equivale a un 68% más, un 68% de aumento. Esto lo identificó Medicina Legal ya desde entre los años 2014 y 2016. En el año 2016 y 2017, el mismo Instituto Nacional de Medicina Legal establece que la violencia de pareja es la segunda causa de muertes violentas de mujeres en el país, ¿no? Hasta julio de 2020, también con datos de medicina legal, tenemos que el incremento de valoraciones de riesgo extremo de feminicidio aumenta, ¿no? Hay un incremento en estas valoraciones y con el resultado de que 2 de cada 3 mujeres valoradas se encuentran en un riesgo extremo o en un riesgo grave de ser víctimas de feminicidio. Aquí también, pues, quise traer la gráfica que nos muestra para el año 2020, del 2013 al 2020, digamos, cómo se ha ido moviendo este riesgo extremo, y podemos ver que en el año 2020 hasta julio no está contemplado, digamos, el año completo, únicamente hasta julio, ya tenemos, digamos, un incremento supremamente pronunciado en relación a lo que era el comportamiento de este riesgo extremo, que no obstante no era bajo, ¿no? Por eso, digamos, es importante leerlo en el histórico. Finalmente, tenemos que hasta septiembre de 2020, tuvimos 143 víctimas de feminicidios en el país. O sea, en todo lo corrido del año pasado hasta septiembre, la Fiscalía contabilizó 143 víctimas de feminicidio. Cada 2 días hubo una víctima, ¿no? Que es preocupante. El 87.50% de los casos, el victimario fue la pareja o la expareja. Entonces, ya revisando, digamos, el conjunto de datos, mirando puntualmente los datos que tenemos en relación al año pasado y todo el histórico antecedente del comportamiento de la violencia de pareja en el país, creo que podemos estimar que las características y las tendencias de la violencia de pareja en Colombia, lejos de haberse modificado con la pandemia, lejos de haberse atenuado o de haber mostrado una disrupción, se sostuvieron mostrando un pronunciamiento, un aumento notorio en las cifras. De hecho, Sigma Mujer estima que es lo que se presentó, evidentemente, fue una agudización de las violencias y una disminución de los registros oficiales, ¿no? Y en esta disminución de los registros oficiales, pues lo que se nos está evidenciando es un síntoma del incumplimiento del Estado, pues en el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencias, empezando con una cuestión tan básica como el registro. Bueno, entonces, digamos que hasta este momento el análisis realizado sobre las estadísticas de violencia de pareja en el país pues nos permite concluir que su nivel es álgido, que su magnitud es crítica y que tenemos como principales factores detonantes de la misma un 48% de casos asociados a los celos, un 36% de los casos, perdón, un 48% de los casos asociados a machismo, un 36% de los casos asociados a celos y a infidelidad. En este punto, entonces, entremos a abordar un poco el estado del arte de la investigación relacionada con el amor romántico y la violencia de género en Iberoamérica y en Colombia. El amor romántico en relación con la violencia machista ha sido estudiado en los últimos 20-25 años en el ámbito iberoamericano, principalmente en España, ¿no? Y aquí, para ejemplificar nada más algunos resultados relevantes de algunos estudios revisados, quiero traer a colación unos resultados como los siguientes, ¿no? A nivel de toda España, evaluando todas las regiones, se realizó un estudio que intentaba identificar como el nivel de aceptación y de incorporación de los mitos del amor romántico en toda España. ¿Qué encontró este estudio?
Este estudio encontró un nivel de acuerdo con el amor romántico que supera el 80% en la población española, con lo cual se tiene que el nivel de aceptación es muy elevado. En este mismo estudio, un 30% de los participantes, que fueron hombres y mujeres adultas, expresaron un acuerdo con un estilo de amor intenso y posesivo que podría estar asociado con la violencia. También en España, este fue un estudio realizado con adolescentes en Madrid, intentando identificar la correlación estadística entre la violencia de pareja y los mitos románticos, encuentra que un 47% de los adolescentes participantes considera los celos como una muestra de amor, como una demostración de amor. El 58% de estos adolescentes perdonaría por amor a la pareja si un día ésta se enfada y le gritaba o le insultaba. Es muy importante el nivel de acuerdo reportado por estos adolescentes en relación con las creencias sexistas. En Latinoamérica, el país en el que más se ha estudiado la relación entre el amor romántico y la violencia machista es México, y quise traer aquí, a propósito del tema de nuestra conferencia, dos estudios que tienen unos resultados que son bastante relevantes. El primer estudio se realizó con mujeres víctimas y allí se identificó una correlación positiva entre los mitos del amor romántico y algunos comportamientos violentos en pareja. Ojo, porque son comportamientos bien específicos: insultar, golpear, empujar, celar y exigir tener relaciones sexuales. El segundo estudio se hizo específicamente sobre casos consumados de violencia en el contexto de pareja. ¿Qué se identificó en todos los casos estudiados? Un patrón, y este patrón representa un continuo del amor pasional en el que lentamente se van intensificando sentimientos de desesperanza, de ansiedad y vacío, facilitándose así la aparición de la violencia. Estos trabajos que mencioné aquí y muchos otros que revisé para poder construir el marco teórico de la investigación nos permiten hipotetizar que los mitos del amor romántico se constituyen, por diversos motivos y también en diferentes regiones y países, en factores que favorecen la emergencia y el sostenimiento de la violencia de pareja en la medida en que reafirman roles de género desiguales y patriarcales. En Colombia tenemos varias investigaciones sobre el amor romántico que están realizadas desde diversas disciplinas, presentando por lo tanto diferentes abordajes metodológicos, así como resultados controvertidos, con lo cual se hace necesario hacer una síntesis de estos estudios, que es el objetivo de la investigación doctoral que estoy llevando a cabo. Y con esto entramos entonces a mirar la síntesis de la misma. Como les decía, la hipótesis de la investigación que estoy adelantando es la que plantea que los mitos románticos se constituyen por varios motivos y en diferentes regiones, poblaciones y rangos etarios en factores que favorecen la emergencia y o sostenimiento de la violencia de pareja, reafirmando roles de género desiguales y patriarcales. En este marco, el objetivo que busca la investigación es el de identificar los mitos del amor romántico que son más relevantes en la cultura colombiana, enfatizando las consecuencias sociales asociadas, particularmente aquellas relacionadas con la violencia. En cuanto a la metodología, este estudio constituye una revisión sistemática de trabajos empíricos sobre este tópico en el contexto colombiano, en aras de esclarecer el ideario romántico en Colombia y sus mitos y su posible relación con la violencia de pareja. Se siguió el protocolo de la Declaración Prisma, que es específicamente orientado al desarrollo de revisiones sistemáticas. Se consultaron bases de datos en ciencias sociales con un énfasis en la psicología, pues como de muy alta incidencia, como las que ustedes pueden observar en pantalla. Se indagaron también fuentes informales para acceder a tesis doctorales y se tuvo como criterios de inclusión que fuesen estudios científicos de carácter empírico, que estuvieran escritos en español y en inglés y que hubieran sido publicados entre 1994 y 2019 en un rango de 25 años. En cuanto al marco conceptual, lo primero que quiero resaltar es que el amor en tanto objeto de estudio pues ha sido viniendo estudiado más o menos desde 1960, década en la que se generaron unas primeras investigaciones desde campos como la psicología, la historia y la sociología, siendo predominantes los estudios desde las sociologías de las emociones y también los análisis realizados desde el estudio de la historia en la vida cotidiana.
En este contexto, la psicología ha hecho unos aportes muy relevantes en cuanto al establecimiento de la relación que hay entre el amor, las emociones, las normas sociales, los procesos individuales y algunos fenómenos pues, que son problemáticos para la salud mental, como la dependencia, la depresión, la conflictividad, en algunos casos las rupturas afectivas y, por supuesto, la violencia. Es muy notorio en este campo de estudio del amor, pues toda la producción realizada desde los estudios de género feministas, que han resaltado las formas en las cuales la dominación patriarcal subyace al modelo de relacionamiento romántico. Entonces, digamos que es partiendo, ¿no?, de todo este contexto que el marco epistemológico de la investigación que estoy llevando a cabo se fundamenta en los estudios sobre la violencia de pareja en el amplio campo de las ciencias sociales, pero digamos con un énfasis importante en la psicología y brindando una relevancia también central a los estudios de género. En cuanto a los conceptos, digamos, derivados de nuestro marco epistemológico que son fundamentales y centrales a la investigación, tenemos el de mitos de amor romántico como un primer constructo conceptual clave. ¿Qué entendemos como mitos del amor romántico? El conjunto de creencias culturales socialmente compartidas sobre comportamientos y pautas del relacionamiento entre hombres y mujeres que se asumen como manifestaciones demostrativas del amor verdadero, ¿no? Entonces, hay cualquier cantidad de mitos románticos. Aquí traigo como ejemplo, nada más para mencionar algunos de los más conocidos. Está el mito de las almas gemelas, ¿no? Entonces, se supone que cada quien tiene un alma gemela, una media naranja, que está por ahí rodando por el mundo, y en determinado momento las dos almas gemelas o las dos mitades de la naranja se encuentran por medio y a través del amor verdadero, del amor real. Otro mito muy divulgado y como supremamente relevante en nuestra cultura es el mito del amor eterno. Entonces, el amor verdadero, el amor de verdad es para siempre. Y las implicaciones, digamos, que un mito de estos tiene en términos de violencia, pues pueden llegar a ser un poco complicadas, porque lo que esto significa es que tú puedes tener una relación, digamos, en unos términos bastante conflictivos, con mucha agresividad, con mucha violencia, pero como el amor es verdadero y es para siempre, nos podemos sostener en una relación violenta por efecto y por acogimiento de este mito, ¿no? Finalmente, también encontramos el mito del amor como algo omnipotente, ¿no? El amor verdadero, el amor real, el amor de verdad, todo lo puede, ¿no? Es capaz de aguantar y de perdonar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es por amor, porque es amor verdadero. Y por ahí derecho, digamos que podemos empezar a conjeturar cómo el amor se nos puede convertir en una justificación de agresiones y de violencias. Si por amor tenemos que aguantar y perdonar cualquier cosa, pues por ahí derecho estamos propiciando, digamos, estamos abriendo la puerta a generar justificaciones y validaciones en relación al ejercicio de la violencia por amor. En tanto constructos culturales, estos mitos románticos tienden a extenderse en las sociedades, ¿no? Y están acompañados de sentimientos, de ritos, de formas de comunicación y de comportamientos particulares, según el contexto, el lugar y la época, que denotan qué es estar enamorado, cómo es estar enamorado y cómo es que, digámoslo así, un hombre y una mujer se comportan en pareja cuando están enamorados. Para el caso del contexto colombiano, dado lo crítico de los datos de medicina legal, que como veíamos hace un momento, nos señalan que un 36% de las lesiones tienen como elemento detonante a los celos y la infidelidad, pues serán justamente los celos y la infidelidad considerados como mitos románticos muy relevantes para el contexto colombiano y, por supuesto, para la investigación que se está llevando a cabo. En cuanto a los resultados de la investigación, como les decía, fue una revisión sistemática en torno a estudios empíricos publicados en revistas científicas que se detectaron principalmente en bases de datos. Algunas se identificaron a través de colegas. En total se identificaron 259 investigaciones, todas ellas
o la mayor parte de ellas, artículos de revistas científicas. Se hizo una preselección revisando todos los abstracts. En esta preselección quedaron excluidos 226 estudios, algunos porque estaban fuera del rango temporal contemplado, otros porque estaban fuera del área geográfica y otros porque tenían un diseño metodológico distinto al analizado, es decir, no eran trabajos empíricos, perdón. Quedamos entonces con una submuestra para revisión de textos completos de 33. De esos 33 excluimos 7 fundamentalmente porque no cumplían con las calidades metodológicas para una selección final de 26 estudios. Los hallazgos descriptivos de la investigación nos indican que de estos 26 estudios, 23 corresponden a artículos de revistas científicas y 3 a tesis doctorales. 13 de los trabajos se enmarcan en la psicología, 5 son de carácter interdisciplinar. En el campo de estudios de género y o feministas encontramos 4 investigaciones, 2 investigaciones son de carácter histórica, una literaria y una en el ámbito del derecho. El 50% de las metodologías fueron cuantitativas, básicamente investigaciones con un diseño de modelo empírico, descriptivo, analítico, psicométrico y transversal, son los 3 estudios de la psicología, y el 50% de metodologías cualitativas restantes, digamos que presentan métodos y enfoques analíticos bien diversos, ¿no? En cuanto a los métodos y a los instrumentos, tenemos estudios basados en la etnografía, en las entrevistas, en los grupos focales, en estudios de caso. También hay varios estudios que se dedican a la revisión de archivos documentales, ¿no? Algunos de carácter jurídico, otros de corte literario, otros relativos como a la revisión de literatura íntima, como cartas y diarios, y también a la revisión de documentación escrita y audiovisual de medios masivos de comunicación. Estos estudios presentaron principalmente análisis críticos del discurso, también análisis desde las representaciones sociales. En varios de ellos el interaccionismo simbólico fue, digamos, el referente para construir todo el marco analítico, y en otros estudios fue preponderante la fenomenología y la hermenéutica. Ya cuando miramos un poco la distribución de los estudios a nivel geográfico, encontramos que 6 de las investigaciones son de carácter nacional o se desarrollan, digamos, en simultáneo en varias ciudades del país. 3 investigaciones se desarrollaron en varios países, siendo Colombia uno de los países incluidos. Y en las investigaciones que se desarrollaron únicamente en ciudades específicas, encontramos 6 investigaciones para Medellín y 6 investigaciones para Bogotá. Digamos que las 2 principales ciudades del país encuentran allí como un equilibrio en la equivalencia de estudios realizados en cada una. 2 investigaciones en Santander, una en Tunja y una en Cali. En cuanto, digamos, ya no a la organización o la distribución geográfica, sino al comportamiento del periodo histórico en el que se enfocan los estudios, tenemos que el 80% de los estudios se enfocaron en analizar la cuestión del amor romántico en los últimos 25 años, mientras que un 20% de estudios se enfocaron en analizar el problema en épocas coloniales, en la época colonial y la temprana época republicana, es decir, entre los siglos XVII y XIX. En cuanto a las poblaciones, digamos que se encuentra una concentración importante en población juvenil, ¿no? 4 en adolescentes, 5 en estudiantes universitarios y 6 en un rango amplio de edad que va entre los 14 y los 55 años. Solo un estudio se enfoca en población femenina y también solo un estudio, digámoslo así, se enfoca, se orienta hacia ancianos. Esto aquí nos indica de una u otra manera que incluso, digamos, no solo desde la concepción social o cultural, ¿no? El amor romántico es algo asociado a la juventud, sino que incluso dentro de los ámbitos expertos, ¿no? Un poco esta concepción del amor como algo que se experimenta únicamente en la juventud, pues termina permeando incluso el número de investigaciones
académicas que se desarrollan sobre el tema en el país. Ese prejuicio, por decirlo de alguna manera, permea no solo las mentalidades de las personas en su vida cotidiana, sino que permea también la mirada experta desde los ámbitos investigativos y académicos. En resumen, ¿qué nos indican, digamos, en su conjunto estos hallazgos? Que el amor romántico en Colombia se ha estudiado principalmente con población escolarizada de ambos sexos, urbana y contemporánea, prevaleciendo el estudio de esta problemática en la región andina y las principales ciudades del país, digamos, en donde están los polos del desarrollo. Adolecemos, por tanto, de investigaciones, digamos, con un enfoque, con una mirada mucho más diferencial en cuanto a las regiones que nos componen y también enfocada hacia los ámbitos rurales o de cabeceras municipales más pequeñas. En cuanto a los resultados ya analíticos de la investigación, quise traer aquí a colación los tres principales. Digamos que hay muchos más y esto se podría ampliar y detallar muchísimo más, pero también por efectos del tiempo, pues quise sintetizar y traer aquí los tres resultados grandes y más relevantes de la investigación. Entonces, el primer resultado identificado remite a que, como mínimo desde el siglo XIX, en Colombia se ha constituido, se ha ido construyendo un imaginario social del amor en el país que asocia el amor verdadero a las dificultades, al sacrificio, al dolor y al sufrimiento, ¿no? Y el sufrimiento muy particularmente, no exclusivamente, pero sí muy particularmente el sufrimiento de las mujeres. El segundo resultado relevante de la investigación tiene que ver con la asociación entre el amor y la violencia. En concreto, ¿qué se encontró? Se encontró que el 54% de los estudios revisados, contemplados en la investigación, encuentran que existe una asociación entre el amor y la violencia. Dentro de estos estudios, los celos y la infidelidad aparecen como factores que generan malestar y violencia, y esto desde la colonia, ¿no? Esta asociación entre los celos y la infidelidad con factores que generan malestar y violencia transita por la rabia, por los conflictos, por la conducta agresiva, hasta llegar, digamos, al grado más letal de esta forma de violencia, que es el homicidio y el feminicidio. Finalmente, encontramos como un tercer resultado muy importante que en el marco cultural de creencias sociales compartidas sobre el amor romántico, pues en nuestro país, encontramos una fuerte concepción patriarcal, como una matriz cultural patriarcal que sustenta a este tipo de amor, ¿no? El amor romántico en nuestro país está sustentado y está relacionado con la construcción y la consolidación de una cultura fuertemente patriarcal, en el cual este tipo de amor se sustenta, en primer lugar, en unas relaciones que son fuertemente inequitativas, que están atravesadas por la dominación y que implican el uso de la fuerza, con lo cual encontramos por acá la vía explicativa de por qué el amor romántico en el contexto de pareja terminaría consolidándose en un factor promotor de la violencia de género. Tendría que ver fundamentalmente con el hecho de que al sustentarse en estos elementos patriarcales que establecen relaciones inequitativas entre los sexos, un ejercicio permanente de dominación y el uso de la fuerza para hacer cumplir, digamos, esta dominación y sustentar estas relaciones equitativas, es ahí donde se nos estaría produciendo la violencia de género. Como conclusiones centrales de la investigación, podemos decir que contamos con evidencia tanto cualitativa como cualitativa de que en el contexto colombiano la concepción romántica del amor y de alguno de sus mitos no solo se encuentran muy presentes, sino que además están relacionados con la violencia de pareja, con el sufrimiento y con los roles tradicionales de género. Y esto al menos desde el siglo XIX, siendo frecuente la alusión a los celos y a la infidelidad como detonantes de agresión. Lo anterior respalda la hipótesis de que los mitos románticos favorecen entonces la emergencia y el sostenimiento de la violencia de pareja en la medida en que se reafirman roles de género desiguales y patriarcales. Sin embargo, encontramos diferencias en las aproximaciones, los métodos y las fuentes de los estudios a lo largo del tiempo, ¿no?
De manera concreta, encontramos que los trabajos cualitativos basados en corpus narrativos, documentales y o discursivos tienden a presentar una mayor antigüedad, mientras que conforme vamos avanzando hacia la época actual, las metodologías cuantitativas con datos más precisos y concretos sobre mitos de principal incidencia en nuestra cultura, pues tienden a ser más relevantes, siendo la psicología la disciplina que nos genera los mayores aportes a este respecto. Los resultados de la presente investigación son consistentes con estudios adelantados en otros países que han relacionado los mitos del amor romántico con la violencia de pareja contra las mujeres, ¿no? Dentro de estos, algunos identifican que la infidelidad se ha considerado una justificación legítima para el abuso o el asesinato de la esposa en diferentes culturas, ¿no? Otros estudios señalan a los celos como causantes de violencia de pareja, esto en diversas poblaciones. Y finalmente hay algunos estudios que indican que los mitos románticos se asocian con la violencia doméstica y con la reproducción de las desigualdades de género al transmitir patrones patriarcales de relacionamiento, favoreciendo la perpetuación de relaciones de pareja caracterizadas por la inequidad, el dominio y la dependencia. Entonces, en resumen, si bien las conclusiones y los resultados del estudio respaldan la hipótesis de investigación, si bien los resultados son consistentes con estudios similares adelantados en otros países, es importante señalar que los aportes de la actual investigación en la comprensión de la problemática son un poco limitados, primordialmente por la imposibilidad que tenemos de identificar con mucha precisión cuáles serían los elementos psicológicos subyacentes tanto a los mitos románticos como a las creencias patriarcales que estarían siendo detonantes de violencia. En consecuencia, requerimos, digamos, adelantar futuras investigaciones en el país que contribuyan a aproximarnos mucho más a la identificación de estos aspectos, de estos elementos psicológicos detonantes de violencia y ojalá requerimos desarrollar, digamos, investigaciones con un enfoque de diversidad regional que indague también en los ámbitos rurales. Bueno, entonces, a partir de este momento y teniendo un poco en mente los resultados que les acabo de presentar, quisiera invitarles a que nos paseáramos un poquito en lo que son algunos ejemplos del ideario romántico colombiano a través del tiempo. Entonces, como punto de partida en este recorrido, quisiera comentarles que ya en los expedientes judiciales de la Nueva Granada, los celos y la infidelidad aparecen como motivantes tanto de conyugicidio como de uxoricidio, el asesinato de la esposa y del esposo, respectivamente. Y esto, digamos, está preciosamente reflejado, detallado, analizado en una investigación doctoral de Mabel López, una investigación doctoral en historia de la Universidad Nacional de Colombia. La autora señala al respecto. En un contexto de indisolubilidad matrimonial, los reclamos por infidelidad alternaban con el sentimiento de odio y la frustración ante la imposibilidad de estar oficialmente con los amantes, lo cual no solo derivaba en injurias, malos tratamientos, sedicios y homicidios, sino también en abandonos y solicitudes de divorcio. Avanzando un poco en el tiempo, hacia los siglos XVIII y XIX, siglos, digamos, en los que se gesta y se consolida el romanticismo como movimiento filosófico, literario, político y cultural, empezamos a encontrar, principalmente en las élites de las capitales colombianas, que en las cartas y en los diarios íntimos de estos personajes, conforme se fue consolidando el ideal del amor romántico, también se fue arraigando una concepción femenina del silencio, de la mansedumbre y de la sumisión, ¿no? Y hay, digamos, uno de los estudios consultados para la investigación hace también como una recopilación y un análisis muy juicioso de estas cartas y de estos diarios. Sin embargo, para hoy quise traer para compartir algunas cartas que estuvo compartiendo el mes pasado el Banco de la República, que tuvo como una exposición virtual permanente en torno al amor y al desamor a propósito del día de San Valentín que se celebra en febrero. Entonces,
tenían allí como una muestra de cartas de amor y quise traer algunas para que las analizáramos acá. Entonces, la primera carta que quisiera mostrarles es una carta que escribió Severo Escalante, que fue, digamos, un miembro del Ejército de Independencia. Entonces, le escribe Severo Escalante a su esposa Diamantina Campuzano desde Jamaica, ¿no? Pues estaba en el exilio. Entonces, la carta inicia de esta manera: mi queridísima Diamantina, en afanes, como siempre, aunque con salud, voy a tener el gusto de ponerte 4 letras, pues desearía escribirte diariamente y que diariamente me escribieras para que se disminuyesen así las privaciones de nuestra ausencia. La carta, digamos que inicia entonces en un tono bastante romántico, pues apelando a la sensibilidad, a los sentimientos y al anhelo de estar juntos y a la privación que genera la ausencia. A partir de este momento, él empieza a escribir a ella como un poco los problemas que está teniendo en este momento, fundamentalmente problemas de dinero, le empieza a hablar como de las dificultades domésticas y cotidianas, le pide a ella que venda unas letras y que le envíe el dinero, pues para no estar pasando tantos trabajos, y en el medio de estarle haciendo esta solicitud, le dice que no se olvide de enviarle el dinero y también continúa, sin que por esto te olvides de mí, pues yo juzgo que ya tienes otro para haberte desahogado, ¿no? Y esta frase, digamos, es bastante llamativa, un poco por la secuencia que les comento que tiene la carta. Arrancamos de una manera muy romántica, apelando a la ausencia, un poco en palabras coloquiales de hoy en día, esto es, me haces mucha falta, te extraño. Empiezo a hablar de los embates de la vida cotidiana, de las dificultades que tengo, y de repente, como sin querer la cosa, te digo que yo ya juzgo que tienes otro para verte desahogado. De entrada te estoy acusando de que tienes otro, ¿no? Y eso es como muy llamativo en el cuerpo de la carta. Ahora, digamos, es él un poco quien hace la acusación de alguna manera. Hay aquí en la carta, digámoslo así, como una muestra de los roles de lo masculino y de lo femenino, ¿no? Él generando ya de entrada una desconfianza en cuanto al comportamiento moral de ella, que es algo que abunda en toda la literatura íntima romántica. Hay otra carta que quise traer acá a colación, y es la carta de Mariana Arboleda a su esposo, el expresidente Tomás Cipriano de Mosquera. La escribe ella en Popayán en 1829, está, digamos, en el tiempo muy cerca a la carta que acabamos de mirar. Entonces, les leo lo que nos comparte el Banco de la República a propósito de esta carta. Cuando Mariana Arboleda se casó con su primo Tomás Cipriano de Mosquera, no esperaba que el matrimonio fuera a fracasar, pero todo comenzó con la distancia. Él estaba comprometido en las campañas libertadoras y lejos de Popayán, donde ella vivía. Las cosas empeoraron cuando a Mariana le llegaron rumores de infidelidades. Así que cuando Mosquera asumió la presidencia de la Nueva Granada, 25 años después de haberse casado, el matrimonio ya estaba más que destruido. En 1829, Mariana le escribía a su esposo en la parte de la carta que quiero traer acá a colación. Ella le decía: mi querido amigo de mi corazón, ¿hasta cuándo seré tan desgraciada? Despréndete de todo y vente para la casa. Entonces, fíjense ustedes cómo hay una diferencia notable entre la carta escrita por un hombre y esta carta escrita por una mujer, ¿no? En la carta escrita por este miembro del Ejército Libertador, como les decía hace un momento, claramente hay un listado de obligaciones, de responsabilidades, de deberes y de entrada un reclamo frente a una duda de tu comportamiento en cuanto a la fidelidad y la lealtad de la cual me deberías estar guardando. Mientras que en la segunda carta, pues la posición de ella es supremamente dócil y sumisa. Mi querido amigo de mi corazón, ¿hasta cuándo seré tan desgraciada? De entrada, acepta el sufrimiento y con todo y lo que ha sufrido y las múltiples infidelidades, le pide que se desprende de todo y que venga para su casa porque ella de una u otra manera lo va a estar esperando. Claramente hay una actitud de sufrimiento, de dependencia y de sumisión femenina en esta carta. Avanzando un poquito en el tiempo, aunque bueno, digamos, este es un periodo histórico que como ustedes pueden ver se solapa en buena medida,
Vamos a entrar a mirar ahorita un poquito algunos ejemplos de la literatura romántica, ya no la literatura íntima de cartas y de diarios, sino la literatura que se publicaba. Y para ello vamos a mirar un poco la obra literaria de Soledad Acosta de Samper, que fue una literata bogotana, que se caracterizó por escribir novelas narrativas románticas, ¿no? Y una de las investigaciones que estuve realizando para realizar como mi estudio doctoral señala, digamos, esta es una investigación de corte literario, quiere identificar sencillamente la influencia del romanticismo como movimiento literario en la obra de esta autora. Sin embargo, la investigadora identifica que en la obra de Soledad Acosta de Samper, el amor romántico se asocia con el sufrimiento y la desgracia de las mujeres de varias maneras, ¿no? Las mujeres aquí específicamente son las heroínas de sus novelas, ¿no? Y digamos que esos sufrimientos y esas desgracias en las cuales el amor romántico se concreta a través de la vida de sus diferentes heroínas románticas son situaciones de dolor emocional, pero también dolor físico, desengaño, enfermedad y muerte, ¿no? Y aquí, tan solo para ejemplificar, está este párrafo de la novela Teresa la Limeña, escrita por Soledad Acosta de Samper y publicada en 1868. Dice: Lucila soñaba con un porvenir de paz al amparo de algún castillo viejo, feliz, con el amor del ser que amaba con su imaginación. Ser que, para decir verdad, había tomado la forma palpable de un primo suyo, a quien no había visto desde que estaba muy chica, pero a quien adornaba con todas las virtudes y la belleza de un paladín de la Edad Media. Teresa, de índole ardiente y entusiasta, no deseaba esa tranquila paz. Soñaba con una vida agitada. Deseaba hallar en su camino algún joven romántico desgraciado a quien debería sojuzgar después de 1000 aventuras peligrosas. Entonces, fíjense ustedes cómo en este párrafo de esta novela romántica de Soledad Acosta de Samper, encontramos, digamos, la típica contradicción del romanticismo entre un ideal de felicidad, de tranquilidad y una vida concreta y real de sufrimiento, pero aquí esa contradicción, digamos, que se entroniza en el amor romántico como tal, ¿no? Y de una u otra manera, lo que nos dice el párrafo es que Lucila, la heroína, la protagonista, termina decantándose no por el ideal de la paz, de la tranquilidad, etcétera, sino que ella termina decantándose con una vida agitada. Deseaba hallar en su camino algún joven romántico desgraciado a quien debería sojuzgar después de 1000 aventuras peligrosas. Esto está escrito en 1868, pero en un lenguaje un poco rococó, ¿no? Pero digamos que traído a la época actual con otras palabras, podemos encontrar en telenovelas, en canciones románticas, en rancheras, en boleros, frases como muy similares, ¿no? Este deseo de un amor romántico desgraciado, ¿no? Que implique, no obstante, 1000 aventuras, pero peligrosas, ¿no? Como esta asociación entre el amor, el sufrimiento, la desgracia y aventuras que digamos, generan riesgos, es algo que está siendo asociado al amor romántico desde el siglo XIX y que genera una transversalidad en nuestra cultura pasando a través de diferentes formatos. Así encontramos una década después, digamos, quizás uno de los ejemplos más icónicos de lo que es el amor romántico en la cultura colombiana, y es el poema Nocturno 3 de José Asunción Silva, publicado en 1894. También estaba incluido en la exposición del Banco de la República. Básicamente lo que nos comparte el Banco de la República en su exposición es la historia de José Asunción Silva, un poco como su ubicación social en una familia de élite bogotana. Nos dice: Silva fue el mayor de seis hermanos. Su cuarta hermana, Elvira, considerada en la época la mujer más bella de Bogotá, despertó un especial cariño en él.
Ella falleció de neumonía en 1891, dejando una marca indeleble en Silva. Aunque la vida amorosa del poeta es un misterio, es famosa esta historia de amor incestuoso que ocasionó una fuerte depresión en Silva, quien en 1892 escribió en su recuerdo el famoso poema Nocturno 3, publicado en 1894. Según se cuenta, el 23 de mayo de 1896, Silva le pidió a su médico Juan Evangelista Manrique que le señalara con una cruz en el pecho el lugar del corazón. Al día siguiente, Silva fue encontrado muerto y un revólver estaba envuelto en las cobijas, ¿no? Entonces, digamos, no solo el poema, sino el acto suicida de José Asunción Silva ejemplifica en sí mismo, pues, como esta máxima del sufrimiento del amor romántico y su asociación a la violencia y a la muerte, en este caso, pues, perpetrada contra sí mismo. Avanzando ya hacia los siglos XX y XXI, cada vez más en los espacios de la prensa escrita, digamos en los ámbitos de los periódicos, empezó a ser frecuente la aparición de noticias sobre casos de violencia de pareja y muy particularmente pues noticias alusivas a asesinatos. Es a propósito de esto que Beatriz González en 1984 crea esta obra de arte que es una serigrafía inspirada en una de estas noticias, ¿no? Sin embargo, la obra, digamos que recoge, o que sí quiso hacer un homenaje y una recopilación de noticias de feminicidios aparecidas en la época entre 1967 y 1984, noticias de feminicidios publicadas en periódicos más o menos durante 2 décadas, y con este trabajo ella quiere un poco llamar a la atención y a la reflexión sobre la reincidencia y lo problemático de esta forma de violencia. Por su parte, ya en los años 90, teniendo consolidados, digamos, unos medios masivos de comunicación con una trayectoria de décadas, tanto en la radio como en la televisión, podemos identificar allí en los medios masivos de comunicación una serie de producciones culturales con un discurso amoroso bastante decantado, y Florence Thomas desarrolla a propósito de esto una investigación muy juiciosa sobre un corpus bastante amplio de producciones culturales, tanto radiales como de prensa escrita como televisivas. ¿Qué encontró Florence Thomas en su estudio? Que el discurso amoroso de los medios masivos de comunicación colombianos hacia los años 90 reproducía un paradigma idealizado de fusión y de sufrimiento, fuertemente patriarcal y desigual, que contribuye a reforzar una cultura de intolerancia y de violencia, ¿no? Y aquí traigo a propósito como 2 novelas icónicas para Colombia, que son Café con aroma de mujer y Betty la Fea. Muy rápidamente, esas son novelas posteriores al estudio de Florence Thomas, sin embargo, en las 2 se reproduce este paradigma idealizado de fusión y de sufrimiento, ¿no? Hay sufrimiento de comienzo a fin, y son novelas en las que sobre todo, a pesar de que su fama tiene que ver con que son aparentemente disruptivas, ¿no? Cuando yo viví un tiempo en Argentina y me decían en Argentina, no, es que las novelas colombianas son un poquito diferentes, Betty la Fea y La Gaviota en Café eran mujeres que trabajaban, por ejemplo, ¿no? La típica novela mexicana, eso tú no lo ves, ¿no? Sin embargo, más allá, digamos, de incorporar a la mujer en el mundo del trabajo, lo cierto es que en ambas novelas estas son mujeres a la sombra de su pareja, ¿no? Son mujeres que están a la sombra de ellos, ¿no? En el caso de Café, es una mujer que sale un poco tiradamente de los cabellos, no deja de ser caficultora, como recolectora de café, y se vuelve una gerente, pues, muy competente. Esa historia es un poco absurda, pero en cualquier caso, toda la evolución y un poco la ambición profesional de ella no es por ella misma, no es por un anhelo de desarrollarse profesionalmente por ella y para ella, es para poderlo perseguir a él y para poderse incorporar un poco en sus ámbitos y en su contexto, ¿no? En el caso de Betty la Fea, literalmente es una mujer que está por allá en la sombra, en un cuarto, ¿no? Olvidado, haciendo todo el trabajo, mientras un poco su jefe se lleva todos los elogios, ¿no? Y
al final estas dos mujeres, digamos, hacia el final de la novela, estas dos mujeres terminan asumiendo roles femeninos supremamente tradicionales, pues como es el rol de la maternidad, ¿no? En el caso de Betty la Fea, pues sigue vinculada al ámbito del trabajo, pero termina casada y con hijos porque pues las mujeres no pareciera que estamos destinadas al matrimonio y a tener hijos y de ese estereotipo no nos podemos salir. Y en el caso de La Gaviota en Café, pues es muchísimo más pronunciado porque pues esta mujer sí que abandona su trayectoria y su carrera profesional para cuidar no solo de sus hijos, sino de los hijos prácticamente toda la familia, ¿no? Entonces, digamos que muy en novelas ya muy entradas o muy cercanas a los años 2000, podemos identificar exactamente este patrón de discurso amoroso que Florence Thomas identificó en novelas de una década anterior. Continuando un poco con lo que ha pasado en los últimos 20 años, particularmente en lo relativo a la prensa nacional, como decía hace un momento, las noticias sobre la violencia de pareja y principalmente noticias relativas a feminicidios pues son bastante frecuentes. Sin embargo, a diferencia de los años 60 o a diferencia de los años 80, empieza a aparecer un elemento que es novedoso y son los foros en internet o los chats en redes sociales a propósito de esas noticias, ¿no? Hay varias investigaciones que se han dedicado a analizar el cubrimiento, la forma, digamos, como se reportan estas noticias, y otros estudios se han dedicado a analizar los foros de discusión, los chats, que plantea, digamos, la gente a propósito de una noticia como estas. En los estudios que se dedican a analizar los foros y los chats, se han hallado sistemáticamente comentarios normalizadores, ¿no? Que te plantean que la violencia es aceptable en pareja, esas son cosas de enamorados, es que fácilmente se sube de tono porque el amor es así, ¿no? Hay comentarios en los cuales la masculinidad se vincula a la autoridad y esto como un justificativo, digamos, del ejercicio de la violencia. Hay comentarios en donde el abuso se relaciona con el amor, ¿no? Y hay comentarios en donde el sufrimiento se asume como una cuestión femenina y como una justificante de violencia. Fue muy reiterativo el comentario, un poco injusto, doloroso, indignante, de que las mujeres que siguen al lado de las parejas que le han propiciado algún maltrato siguen ahí porque les gusta. Es que si le pega y sigue ahí es porque le gusta, ¿no? Y digámoslo así, es llamativo que año 2018, 2019, 2020, después de tener de todas formas en Colombia, como hemos tenido, una movimentación activista importante en torno a los derechos de las mujeres y particularmente al derecho a una vida libre de violencias, pues todavía se siga pronunciando con tanta frecuencia y con tanta naturalidad un comentario como estos. En cuanto a la manera como estas noticias son presentadas, es importante llamar la atención que al hablar de crímenes pasionales, pues también se contribuye a naturalizar y a justificar un poco la violencia por amor, ¿no? La frase de que la amaba tanto que la mató. De hecho, aquí traje también nada más para ejemplificar el caso de Clarena Costa, ¿no? Este era un matrimonio barranquillero, Samuel Viñas, el esposo de Clarena, la asesina para un final de año, ¿no? Y parte, digámoslo así, de su defensa, ¿no? Y de los argumentos que él y su abogado argumentaban era esta frase, ¿no? Es que yo la amaba tanto que la maté, ¿no? Que no era consciente de lo que hacía y no soy responsable porque lo hice por amor, es que la amaba tanto que la maté, ¿no? Y ahí, digámoslo así, si en lugar de hablar de feminicidios y en lugar de hablar de un acto extremo de violencia, hablamos de crímenes pasionales, pues no solo le estamos restando importancia a la problemática, sino que de una u otra manera estamos llamando las cosas como no son, ¿no?
Esto es equivalente a cuando en relación a una desaparición forzada propiciada por fuerzas del Estado decimos que eso es un falso positivo. No es un falso positivo, es una desaparición forzada en la cual han participado actores del Estado. Estos son feminicidios perpetrados por la pareja, por el compañero, por el excompañero, no son crímenes pasionales. Entonces, a modo de resumen en relación a este como ideario de ejemplos, ¿no?, de nuestro romanticismo colombiano, tenemos que ya desde la época colonial hay asesinatos por celos y por infidelidad. Vemos como en la literatura, tanto la literatura publicada como la literatura íntima de cartas y de diarios, se fue consolidando una concepción del amor romántico que lo asoció con el sufrimiento, con la desgracia y con la muerte, así como con la sumisión femenina. Vemos cómo ya hacia los siglos XX y XXI se consolida un discurso amoroso, ya esta vez, digamos, no transmitido a través de cartas y de diarios íntimos, sino a través de los medios masivos de comunicación, a través de la prensa nacional, a través de los chats y los foros de interacción, en el cual se consolida la fusión, el sufrimiento, el relacionamiento patriarcal desigual y el uso de la fuerza como elementos característicos del discurso amoroso, con una fuerte naturalización de la violencia de género por amor en la prensa nacional, cuando todo el tiempo apelamos a ella diciendo que son crímenes pasionales. Si relacionamos un poquito esta consolidación, ¿no?, del discurso amoroso colombiano a lo largo del tiempo con algunos resultados cuantitativos de los últimos años, hechos con estudiantes universitarios, ¿no?, y con adolescentes, que es como la población más joven dentro del corpus de estudios que yo estoy analizando, pues resulta muy llamativo que en las poblaciones más jóvenes y en los ámbitos universitarios encontramos resultados que resuenan, ¿no?, y que generan una continuidad y no un cambio y no una disrupción en relación a este discurso amoroso, ¿no?, en relación a este ideario del amor romántico supremamente machista y violento que se ha ido consolidando en nuestra cultura. De esta manera, encontramos con estudiantes universitarios bogotanos, en uno de los estudios realizados, que el 10% reporta puntajes de celos patológicos, ¿no? De estos, la mitad habían generado conductas agresivas contra ellos mismos o contra otras personas. Esto en un estudio en 2016. En 2017, también con estudiantes universitarios, esta vez en Tunja, se encuentra que el estilo de amor manía obtiene un nivel de acuerdo en el 40% de la muestra, en casi la mitad, es un porcentaje elevadísimo. El problema es que este estilo de amor se caracteriza por actitudes obsesivas y posesivas, por la dependencia, por la predominancia de los celos, que como vimos está asociado a la violencia, y por la predisposición a recibir demostraciones de amor. Asimismo, en 2018, con estudiantes universitarios bogotanos, se evidenció que la interiorización de los mitos románticos contribuye a reproducir desigualdades y aumentar la tolerancia a la violencia en las parejas. Con adolescentes, un estudio en 2019 que se realizó en Colombia, en España y en Ecuador, se encontró que estos adolescentes prefieren personajes televisivos hombres en cuyo relacionamiento hay manipulación, drama, sufrimiento y ejercicio de una violencia que promueve a los celos como una manifestación de amor. Finalmente, en el 2019, también con estudiantes universitarios colombianos, se halló que a mayores sesgos cognitivos sobre la violencia de pareja hacia la mujer, aumentó la aceptación del sexismo y de los mitos románticos. Entremos entonces, ya habiendo hecho este recorrido por las estadísticas, por la investigación antecedente, por mi propia investigación doctoral y por estos ejemplos de cómo se ha ido consolidando nuestro ideario romántico en Colombia, a plantearnos algunos retos. Voy ya por el tiempo, que quisiera no acortar mucho el espacio de las preguntas. Voy a saltarme como esta diapositiva y les voy a proponer que miremos una escena de una telenovela. Esta es una escena que salió al aire en mayo del 2020 y me parece que ejemplifica muy bien lo que he intentado mostrar hasta el momento.
Bueno, entonces, siguiendo adelante y ya entrando en la recta final del contenido que preparé para ustedes, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que si bien la escena evidencia clarísimamente una situación en la que hay elementos muy claros de control machista, en los que hay un show público de celos, en el que hay ironías, sarcasmos, varios, en el que hay manoteadas, en el que hay alzadas de voz, eh, incluso gritos y un poco de zarandeo físico. Todo eso pasa y todo eso, digamos, muchas de estas cuestiones por aparte, pero todo esto en su conjunto constituye comportamientos agresivos. Y en su conjunto, esto es, digamos, un ejercicio de violencia psicológica por control, ¿no? Estamos también un poco acostumbrados a hablar de violencia únicamente cuando tenemos reporte de lesión a nivel físico o sexual. Y se nos olvida que la violencia se ejerce a unos niveles simbólicos y psicológicos también, de unas maneras quizás un poco más sutiles como las que nos muestra la escena, pero en cualquier caso violentas porque a través de la fuerza se quiere tener control y dominio de la otra persona, de sus emociones, de su cuerpo, de sus afectos. Sin embargo, aun cuando la escena nos muestra muy claramente esto, fíjense ustedes cómo el diálogo y cómo la situación conflictiva termina planteándose no en términos en el ejercicio de la dominación, de la violencia o del control. Ese no es como el meollo del asunto. El asunto es un problema sentimental y emocional. Es ahí donde se genera como todo el énfasis y todo el centro de la escena. En ningún momento se hace un llamado de atención sobre el ejercicio de control machista, o sobre las salidas de tono y de tino, que son varias, o sobre este relacionamiento que es clarísimamente agresivo y conflictivo en una doble vía, ¿no? Este no es el problema, no hacemos un llamado de atención sobre esto, sino que se vira en un rifirrafe sobre las emociones y los sentimientos de uno y de otra, ¿no? Y ahí el protagonista entra a hablar, digamos que bota ahí todo un menú de mitos románticos, ¿no? Y de creencias que nos pueden parecer frases de cajón, nos pueden sonar muy trilladas, pero son supremamente, digamos, efectivas en el campo de la pareja como para ablandar las discusiones y no abordar los temas que tenemos que abordar. Frases como, es que yo te amé desde la primera vez que te vi, es que todo me fascinaba de ti, es que eres la mujer perfecta, la mujer ideal, etcétera, y de a poco digamos, como en este discurso que pretende un poco alabarla, idealizarla, de nuevo se termina cayendo como en lo que son los roles típicos y tradicionales asignados a la mujer. Es que te amé porque quería que fueras la mamá de mis hijos, ¿no? No hay, digamos, un espacio para amar a la mujer por la mujer que es, sino por ser la mamá de mis hijos, ¿no? Y cuando te vi entrar a la iglesia con el traje de novia, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo, digamos, mitos románticos que refuerzan roles tradicionales de la mujer en nuestra sociedad. Ahora bien, fíjense ustedes que la misma producción del canal a la hora de subir el video en YouTube termina simplificando y livianizando muchísimo la cuestión. En medio de la discusión, Verónica y Toño consuman su amor, ¿no? Es una escena, digamos, de amor y aquí no hay violencia, aquí lo que hay es una ligera discusión. Esta escena tuvo para mayo 27 de 2020 casi 2 millones de visualizaciones. Casi 4.500 personas expresaron que les gustó, pues con la manito hacia arriba, 728 que no les gustó, es decir, el 86% de la gente que vio la escena y que le gustó, el 86% de la gente que vio la escena pues manifiesta que esta le gusta. El problema es que, como vimos, los principales factores detonantes de la violencia de pareja son el machismo y los celos, ¿no? Entonces, que haya, digamos, si bien esto no es estadísticamente representativo, esto de todas formas muestra una altísima preferencia de gusto, y esta altísima preferencia de gusto y esta livianización en la problemática es muy compleja
y es muy problemática a la luz de lo que nos muestran los datos de los elementos detonantes de esta forma de violencia. Por lo tanto, si en Colombia el ideario sobre el amor romántico es fuertemente machista, desigual y dominador, si se basa en el uso de la fuerza, conduciendo por ello a la violencia de género, pero no obstante goza de una elevada aceptación, validación, tanto individual como social como cultural, no tendríamos algo que replantearnos nosotros como sociedad y como cultura en relación a nuestra concepción del amor y en relación a las maneras en que amamos. Si en Colombia nuestra alfabetización emocional y afectiva en torno a lo que es el amor, en torno a las relaciones de pareja, en torno a lo que es compartir afecto en el ámbito de la pareja, pareciera estar a cargo de las rancheras, de la música popular, de las telenovelas, de los memes y otros contenidos de redes sociales, siendo un poco como Fernando Gaitán, el filósofo de cabecera, ¿no? Y Jesse Uribe y Paola Jara y todos estos músicos del despecho, los pedagogos, me parece importante que nos preguntemos si jugamos algún papel aquí, la academia, las universidades y el sistema educativo en un sentido amplio en este asunto. A menos que nosotros queramos, de manera deliberada, seguir sumando en violencias, en lesiones, en situaciones de alto riesgo, en suicidios y en feminicidios, urgen escenarios de problematización, de deconstrucción y de transformación de este ideario que asocia el amor con la violencia y con el machismo. En este orden de ideas, la pregunta es si nos vamos a poner al margen de esta cuestión o si vamos a decidir jugar un papel mucho más activo y más transformador, empezando por nuestras propias comunidades académicas y buscando irradiar a la sociedad colombiana en su conjunto. Y esto no es un elemento menor. O sea, recuerden ustedes que cuando miramos estas investigaciones que se realizaron con poblaciones universitarias y con adolescentes, no encontramos en ellas una disrupción en relación a lo que ha sido este ideario romántico que asocia el amor con la violencia y con el machismo, sino por el contrario, encontramos en resultados empíricos, cuantitativos, digamos, palpables, medibles, una resonancia y una continuidad en relación a lo que ha sido la consolidación de esta creencia cultural sobre el amor que es violenta y que es machista en nuestro país. Por lo tanto, creo que es muy importante, como término de esta conferencia, que nos quedemos con esta pregunta en la cabeza. ¿Qué papel vamos a jugar en la resolución de esta situación?